Desde la estafa cripto hasta ahora, el gobierno ha ido teniendo momentos difíciles para sostener la supuesta popularidad que había tenido en los primeros 14 meses. Pero a pesar de eso, no se termina de consolidar un contrarrelato, una oposición que pueda junta plantearse como una alternativa a Javier Milei. Vamos a hablar con respecto a este tema junto al dirigente Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Raúl, un gusto poder conversar por intermedio de ustedes con la audiencia. Muchas gracias. Bien, ahí está un poco planteada la idea de la entrevista, ¿no? Digamos, por un lado vemos que el gobierno, con todo lo que ha pasado en el último tiempo, ha ido perdiendo unos puntos de lo que podríamos decir es el apoyo al oficialismo, pero no se termina de consolidar la oposición, y cuando hablamos de oposición fundamentalmente de un peronismo que le cuesta unirse para sostenerse como alternativa, ¿no? Sí. Bueno, primero, muy breve diagnóstico para completar la cuestión del sí. gobierno. El malestar social por la pérdida de trabajo, por la parálisis de las obras públicas, la caída del consumo, todo eso está desde el principio, pero no había afectado suficientemente la imagen del gobierno porque detrás de eso estaba la idea del ordenamiento macroeconómico, sí. de que se ordenaba la macroeconomía porque estaba muy desordenada, cosa que es cierta, ¿no? Ahora está cayendo eso también, está cayendo la macroeconomía, porque el Banco Central tenía hace 10 días 2.000 millones de dólares más de lo que tiene hoy. Quiere decir que si le prestan unos cuantos miles más, es una cuestión de días, porque acudir al Fondo Monetario no es una señal de fortaleza económica, al contrario, es una señal de gran debilidad. Uno acude al Fondo Monetario cuando ya están acabadas, finalizadas, todas las agotadas, digamos, todas las demás fuentes de financiamiento. Sí. Y los actores económicos lo saben eso, entonces frente a esa debilidad van a seguir presionando al gobierno con los precios, con que le venda recursos naturales. Quiere decir que se va a juntar en un determinado momento la caída de la macroeconomía con el malestar social. Ahora, lo que hay que ver es si en ese momento la oposición está en condiciones de ofrecer, como vos decías, una alternativa. Hay quienes voluntaria o involuntariamente salen más en las entrevistas a hablar de las diferencias que tenemos que de un programa para la sociedad. Claro. Y yo creo que nosotros tenemos que, frente a este monstruo que tenemos delante, en todo sentido, porque además incita a la violencia, a la fractura social todo el tiempo, rompe lazos, genera tensión, y eso después se proyecta al resto de la sociedad. Frente a semejante monstruo, nosotros tenemos que deponer, no ocultar, no posponer, no evitar las discusiones internas, pero sí ponerlas en el lugar que corresponde, claro, que es en un segundo plano. En el primer plano está recuperar el Banco Central, las divisas, la hidrovía para controlar las exportaciones y que ningún vivo se quede con todo el dinero de lo que produce la Argentina. La energía tiene que estar en manos de la Argentina, el petróleo tiene que estar en manos de la Argentina. Así, la inflación, en cuanto a la inflación, hay que controlar fuertemente las remarcaciones de los inmorales que controlan los precios. Hay que dar facilidades impositivas para las pymes. Bueno, una cantidad de cosas, y obviamente todo eso desde luego que va a traer enfrentamientos con el poder económico, pero el mundo está cambiando y hay alternativas. Hoy día uno tiene un bloqueo de parte del capitalismo financiero de Occidente, pero tiene la alternativa de los BRICS, de la ruta de la seda.
del Banco Asiático, tiene otras alternativas de financiamiento, así que yo tampoco creo que eso sea un impedimento. Así que creo que tenemos que hablar mucho más del programa. Y en eso, y termino con esto, Raúl, yo creo que tanto Cristina como Axel, que son las dos grandes figuras de la oposición, capaces de aglutinar un proyecto alternativo, forman parte del mismo proyecto ideológico, de la misma matriz. Puede alguno tener algo que decir del otro por distintas razones, que inclusive probablemente sean ciertas, pero tenemos que estar juntos. Yo trabajo, me desvivo en mi militancia política porque estemos juntos, porque si no va a ser muy difícil proponerle a la sociedad un plan audaz que necesita mucho consenso si nosotros mismos no somos capaces de generar esos mismos consensos internos. ¿Esas diferencias que hoy están dentro del peronismo son insosolayables o son diferencias menores en este contexto? Mira, depende, porque yo creo que no son insosolayables, pero depende cómo se aborden de aquí en adelante. Y te voy a decir por qué, porque a mí me tocó, estando fuera, estando en la Organización de Estados Americanos, presenciar el inicio de las polémicas internas entre Evo Morales y el presidente de Bolivia, Arce, Luis Arce, que lo había puesto el mismo Evo. Y empiezan con cosas chiquitas. Entonces vos decís, bueno, no, pero esto no es insolayable, para usar tus palabras. Sí, sí. Pero después, ¿qué pasa? Va escalando. Entonces, cuando va escalando, llega un momento que vos ya no tenés cómo frenar. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar la escalada del conflicto. A la pregunta yo te diría, mira, va a depender de nosotros mismos. Si nosotros, esto que hoy es remediable, actuamos para remediarlo, se sofoca eso. Ahora, si nosotros frente a cosas que son remediables, lo que hacemos en el fuego es echarle nafta en lugar de echarle ceniza para que se apague, ¿entendés? Depende de nosotros. ¿No son conscientes las partes del peronismo que hoy podrían estar enfrentadas de eso? Mira, yo quisiera creer que sí. Claro, si me atengo a otro momento de la historia, no es la primera vez que las cuestiones internas de las cúpulas del movimiento nacional después repercuten sobre la salud política y social de todo el país. Pero yo creo que hay que aprender de otras experiencias históricas. Claro. Hay que aprender. Mira, yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Leyendo el libro de Abal Medina Padre, que habla de todas las rencillas que había en la etapa del campo, era Lorenzo Miguel, Perón que volvía al país, López Rega, la izquierda del peronismo. Uno dice, sí, son cosas que eran naturales que se discutieran, pero llegaron a un punto que llevaron al país a la situación a la que llegó el país. Entonces no podemos repetir eso, tenemos que ser conscientes de que si hay diferencias, pero además porque son diferencias operativas, son diferencias de un determinado momento que hay que hacer las elecciones, un mes antes o un mes después, o si quién tiene que dirimir la confección de las listas, que yo creo que ahí tiene que haber una cosa más conjunta, más abierta, no tiene que ser una sola persona la que hiciste todo. El gobernador tiene absoluto derecho a decir que él tiene que incidir en la formación de las listas en la provincia de Buenos Aires, y hay que entenderlo. Así que yo creo que son diferencias de ese tipo que existen, que no hay que negarlas, hay que discutirlas, pero el mensaje a la sociedad tiene que ser cuál es el proyecto nuestro, qué hacemos con la vida de la persona, de la señora, del trabajador, del estudiante, del joven que está pidiendo el primer trabajo, del empleado de una pyme. Ahí el mensaje no puede ser de interna, tiene que ser de proyecto nacional, ¿no? Claro. ¿El peronismo tiene claro cuál tendría que ser ese proyecto? Mira, yo creo que sí, bueno, depende. Hay sectores moderados del peronismo que a mi juicio son
son el peronismo de derecha, eso que también lo hubo siempre. Sí. Que el peronismo de derecha, su proyecto es acomodarse al que tenga el poder. Si lo tiene Cristina son kirchneristas, y si lo tiene Milei tratan de discutir la reforma laboral con Milei, como hicieron con Menem. Sí. ¿No? Así que eso existirá siempre. Pero el corazón del peronismo, que es el peronismo que dice que el Estado tiene que jugar un rol, que la educación, el sistema científico, la soberanía sobre los recursos son fundamentales, ahí está el núcleo del proyecto. Sí, ese proyecto está, Raúl. Yo no me prendo en los que dicen que no hay proyecto. No, nosotros sabemos perfectamente, si mañana nos tuviéramos que hacer cargo del país, hay que hacer una ley marco que contemple estas cosas que yo te decía anteriormente: control del Banco Central, las divisas son de la Argentina, las exportaciones son de la Argentina, hay que simplificar el sistema tributario para que todo el mundo lo respete y lo pague, y que realmente paguen los que están en este momento evadiendo. Imagínate, tenemos empresas energéticas, exportadoras de granos que evaden impuestos. Tenemos a Galperín, que tiene exenciones que son más grandes que lo que se utiliza para los planes sociales. Bueno, todo eso hay que darlo vuelta. Ese es el núcleo del plan. Carlos, no hay plan, ¿no? Sí, ¿es optimista que estas asperezas se pueden llegar a limar antes de las elecciones? Sí, tengo que decir que sí, honestamente, lo que me nace espontáneamente es decirte que sí. Claro. Tenemos que trabajar mucho, no sé por qué, porque yo creo que los grupos que alimentan las internas son minoritarios. Son grupos que a veces es como que se sienten más cómodos alentando internas, pero yo te digo que hay una cantidad enorme de dirigentes intermedios y de militancia que está pidiendo a gritos la unidad. Pero cuando te digo la unidad, yo tampoco quiero ser claro, no es aquella unidad hasta que duela, que es unirme hasta con mi enemigo. No, cuando yo digo la unidad dentro del mismo proyecto. Claro. No es rondazo, no es Pichetto, eso no es unidad, eso es una parodia que ya ha fracasado y que va a volver a fracasar. Así que cuando yo digo unidad, es unidad dentro de quienes representan el mismo proyecto, que están encabezados por la figura de Cristina y por la figura de Axel, ¿no? Sí, además es la interna menos pensada, ¿no? Porque nunca se habría pensado que la interna sea entre Kicillof y Cristina, ¿no? Sí, por eso yo tampoco quiero titularla así. Son discusiones. Claro. Pero porque vos imagínate, Raúl, nosotros los tres últimos candidatos a presidentes, Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa, no eran tampoco ¿no? Eran como las circunstancias lo determinaron, surgió así, y bueno, hay que votarlos. Pero en cambio Cristina y Axel vienen del corazón del kirchnerismo, claro, del mejor peronismo, del mejor movimiento nacional. Por eso, si nos pudimos bancar aquello, ¿cómo ahora vamos a poner en primer plano diferencias entre personas que representan la misma matriz ideológica? Mucho Axel. Cuando veo cómo gestiona y la escucho a Cristina, van exactamente en la misma dirección. Claro, mucha gente piensa que podrían solucionarse todos estos problemas o dificultades o diferencias sentando a Cristina y al propio Axel Kicillof en una misma mesa y a través del diálogo. Uno supone que puede ser de esa manera. Pero ¿por qué no se da? Totalmente. Además, decir, bueno, miren, ¿cuál es la cuestión? Cristina preside el PJ Nacional, tiene incidencia en las listas de toda la nación, en las candidaturas nacionales, perfecto. Axel tiene que gobernar todos los días con los intendentes, tiene que tener más incidencia en las listas que representan los territorios. Y bueno, sí, Cristina quiere ser candidata. ¿Quién le puede decir que no sea candidata? Cristina va a ser condenada por la justicia. Bueno, todos tenemos que defenderla. Quiere decir que hay valores que son comunes a todos. Y ahora, si yo me siento en esa mesa, como decís vos, y lo que digo es, qué ingrato que sos, yo que te formé,
No, porque así no, así no, tiene que ser mirando el futuro. ¿Por qué? Porque es cierto que Axel viene del riñón de Cristina. Es cierto que Axel pudo ganar porque Cristina lo puso ahí, porque Cristina lo apoyó, es cierto. Pero una vez que vos ganás y que ya sos gobernador, ya tenés un poder propio, que también del otro lado hay que reconocerlo. Uno no puede ser todos los días el jovencito que promovió Cristina. No, ahora es un dirigente político que tiene un proyecto y que lo ha dado además. Entonces, desde ese respeto mutuo es que creo que tiene que encaminarse esta situación. Claro. En el último tiempo, por todo lo que está pasando, el presidente Milei ha puesto en la mesa la idea de que Cristina tiene que ir presa o que va a ir presa, en forma insistente. ¿Cree que es por algún motivo en especial? Bueno, son dos cosas distintas. Una es la bravuconada de Milei, son como las bravuconadas de Trump, ¿no? Es decir, son signos de debilidad, no son signos de fortaleza. Es como, eso es como decirle, como no puedo discutir con vos de economía, te cancelo moralmente, ¿no? Así que lo de mí no me preocupa. A mí me preocupa el manejo de la justicia, del poder judicial. Claro. Me preocupa que la Corte tiene 4 miembros, de los cuales 3 aceptaron ser designados por decreto, 2 por Macri y uno por Milei, ¿no? Es ahí. Ahora, si eso sucediera, tiene que ser un acicate, un estímulo que aliente una tremenda movilización popular para no permitir de nuevo la proscripción, ¿no? El país ya vivió las consecuencias trágicas de 18 años de proscripción del peronismo. Brasil vivió las consecuencias trágicas del encarcelamiento de Lula, así que no lo tenemos que permitir. ¿Se puede llegar a dar? ¿Cómo? ¿Se puede llegar a dar, digamos, el hecho de que Cristina termine presa? Bueno, no, la verdad que no lo sé, yo no tengo tantos elementos jurídicos como para asegurarlo, pero sí, en este país con las atrocidades que hace la justicia y la mafia judicial que acompaña a determinados jueces, sí, en Argentina todo se puede dar. Si se pudo dar que gane Milei, imagínate, ¿por qué no se va a poder dar? Ahora ahí habrá que ver si podemos recuperar esa esencia de fiesta patriótica que tiene el pueblo argentino, movilizar a todas las ciudades y pueblos del país para clamar para que haya justicia y no haya proscripción. ¿Cómo imagina los próximos meses en Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo imagina los próximos meses en Argentina? Es muy difícil de anticipar porque son procesos que construyen los pueblos. Vos sabés que hay momentos, Raúl, en que es la política la que lidera, cuando hay grandes debates parlamentarios, cuando, no sé, un hombre como Néstor Kirchner te baja los cuadros de la Academia Militar o cancela la deuda con el Fondo Monetario. Entonces ahí lidera la política. Pero cuando la política está débil, como en este momento, por todo esto que estamos diciendo, lo lideran los pueblos, los procesos. Claro. Entonces, quizás hace un par de meses no nos imaginábamos que los simpatizantes de fútbol iban a asumir un papel activo en respaldo de los jubilados. Hace un mes criticábamos a la CGT por complacencia con el gobierno, y hoy ha declarado un paro general. Y eso no es que haya transformado a los dirigentes en buenos dirigentes, sino que ellos, que olfatean lo que pasa por abajo, se dieron cuenta que comenzó el malestar. Entonces, cuando el malestar comienza, es acumulativo, ¿viste? Entonces, no sabemos lo que puede pasar mañana, en una movilización, en un planteo de un sector social, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto va a la ruina del país otra vez, a una crisis, a una devaluación y a que se retome un índice muy alto de inflación. Y ahí se termina de caer. ¿Cuándo va a suceder eso? Si es antes de la elección, después de la elección es muy difícil de anticiparlo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados para que cuando ese momento suceda,
tener todas las herramientas para volver a hacernos cargo del país, esta vez ya sin términos medios, sin centrismo, sin moderación, sino haciendo todo a fondo, todo lo que hay que hacer.